El grito retumbó en las paredes de adobe como un trueno desgarrador. ¡Inútil!, rugió Evaristo, su rostro enrojecido por el alcohol y la furia. El sonido seco de una bofetada cruzó el aire, haciendo tambalear a Luciana Herrera, quien apenas pudo sostener el cántaro de agua que había traído desde el pozo. El líquido se derramó sobre el suelo de tierra, mezclándose con el polvo y la sangre que brotaba de su labio partido. Sus manos temblaban, y en su pecho la respiración se volvió agitada, como la de un ave atrapada en una jaula demasiado estrecha. En la penumbra de esa madrugada helada en la Sierra Madre Occidental, la joven comprendió que cada amanecer no era una promesa de vida, sino un recordatorio de que sobrevivir se había convertido en su única meta. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Luciana tenía 18 años, pero la dureza de su rostro y la mirada apagada de sus ojos la hacían parecer mucho mayor. Desde la muerte de su madre, doña Carmen, 3 años atrás, su hogar se había transformado en un infierno. El adobe de las paredes que antes resonaba con risas y canciones, ahora vibraba solo con los gritos de Evaristo y las burlas crueles de sus hermanos, Ramiro y Mateo. El padre, otrora un hombre trabajador y respetado en el pequeño caserío al pie de la montaña, se había rendido al mezcal y a la amargura. Cada copa vacía dejaba espacio a la violencia, y cada jornada de trabajo que abandonaba se traducía en golpes dirigidos a la hija menor. Ramiro, el mayor, se enorgullecía de imitarlo. Gozaba viendo cómo su hermana se encogía ante la amenaza de sus manos pesadas. Mateo, en cambio, callaba más, pero su silencio nunca fue protección, sino complicidad. Aquella mañana, el aire frío se colaba por las rendijas del techo de palma. Luciana, con la mejilla ardiendo, intentó recomponer el cántaro roto mientras su padre se dejaba caer sobre un banquillo, exigiendo desayuno. «Haz tortillas», ordenó con voz pastosa, «y que estén listas antes de que vuelva del pueblo». Ella asintió en silencio, como tantas veces, porque cualquier palabra fuera de lugar era castigo seguro. Mientras amasaba la masa, recordó las palabras que su madre solía repetirle. «Eres más fuerte de lo que imaginas, hija. Algún día encontrarás tu libertad». Eran ecos lejanos, casi sueños olvidados, pero se aferraba a ellos como quien se aferra a una vela en la oscuridad. El día transcurrió entre labores interminables. Luciana lavó ropa en el río, barrió el polvo que siempre regresaba con el viento y cuidó del gallinero. Cada movimiento estaba medido, calculado para no despertar la ira de ninguno de los hombres de la casa. Sin embargo, ni la obediencia más perfecta podía garantizar su seguridad. La violencia podía nacer de un simple vaso mal colocado, de una tortilla mal cocida, de una mirada que su padre interpretara como desafío. Al caer la tarde, Luciana salió al corral a recoger huevos. Era su único respiro, ese instante breve en que los cacareos de las gallinas ocultaban las voces ásperas de su familia. El cielo se tiñó de rojo sobre la línea quebrada de las montañas, y un viento frío descendió desde las cumbres. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, cascos golpeando el camino de tierra que conducía a su casa. Se tensó de inmediato. Visitantes eran raros y casi nunca traían buenas noticias. Se asomó con cautela por la ventanilla del gallinero y distinguió la silueta de un jinete sobre un caballo oscuro. Su figura se recortaba contra la luz del ocaso, alto, firme, con el cabello largo recogido en una trenza, y un manto de piel que delataba su origen distinto. No era un ranchero del pueblo.
Era un apache. El hombre desmontó con un movimiento seguro, acarició el cuello del caballo y avanzó hacia la casa. Luciana contuvo la respiración. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía si para bien o para mal. Evaristo salió tambaleando de la cocina, molesto por la interrupción. «¿Qué quiere?», gruñó. «Me llamo Nahuel», respondió el forastero con voz grave, aunque respetuosa. «Tengo un pequeño rancho de caballos al norte, en las tierras altas. Busco hombres dispuestos a trabajar duro con el ganado y las cercas. Escuché que usted tiene experiencia». Ramiro y Mateo, que regresaban de los campos, se acercaron con curiosidad, como lobos oliendo la posibilidad de presa. «¿Y cuánto paga?», preguntó Ramiro, mostrando una sonrisa torcida. «30 pesos al mes, más comida y alojamiento», contestó Nahuel sin apartar la mirada. Luciana, aún oculta, sintió un estremecimiento. El tono del apache era distinto. No había arrogancia, ni burla, ni desprecio. Solo firmeza y honestidad. Evaristo entrecerró los ojos. 30 pesos era más de lo que habían visto en meses. Aunque la desconfianza hacia los apaches corría por sus venas, la miseria hablaba más alto. «Tal vez», dijo, rascándose la barba sucia. Nahuel asintió. «Necesito gente mañana mismo, al amanecer. El ganado no espera». Luciana no escuchó el resto con claridad. El corazón le latía tan fuerte que opacaba las palabras. Algo en la presencia de aquel hombre la inquietaba, y al mismo tiempo le devolvía una chispa de esperanza que creía extinguida. Cuando el apache montó de nuevo y desapareció por el camino polvoriento, Evaristo y sus hijos comenzaron a discutir la oferta. Entre maldiciones y dudas, terminaron decidiendo aceptar. El dinero era demasiado tentador. Esa noche, mientras Luciana servía frijoles en platos de barro, escuchó cómo planeaban partir al amanecer. Sus dedos temblaron, pero no por miedo, sino por una emoción desconocida. La idea de quedarse sola, sin los gritos ni las manos violentas, aunque fuera por unos días. Se acostó sobre su petate, mirando el techo de palma iluminado por la luna. En su mente resonaba un solo nombre: Nahuel. No sabía aún qué papel jugaría en su destino, pero presentía que el eco de los cascos de su caballo seguiría marcando el rumbo de su vida. La madrugada siguiente amaneció con un cielo plomizo, cubierto de nubes bajas que parecían arrastrarse sobre las cumbres de la Sierra Madre. El frío calaba hasta los huesos y el viento agitaba las ramas secas como si anunciara presagios inciertos. Luciana, envuelta en su rebozo raído, observaba desde la puerta de la casa cómo su padre y sus hermanos se preparaban con desgana para partir hacia el rancho del apache. Evaristo refunfuñaba mientras ajustaba la montura de su caballo, todavía con el aliento impregnado de mezcal. Ramiro, con su arrogancia habitual, hablaba en voz alta sobre el dinero que pronto llenaría sus bolsillos. Mateo, más reservado, se limitaba a seguir a los demás, aunque sus ojos mostraban la misma avidez que los de su hermano mayor. Luciana mantenía la cabeza baja, pero por dentro hervía de pensamientos contradictorios. El alivio de quedarse sola en casa, la inquietud por lo que pudiera suceder en aquel rancho, y una curiosa esperanza nacida de la imagen de aquel jinete apache, Nahuel, cuya voz firme y mirada honesta todavía resonaban en su memoria. Cuando los hombres partieron levantando una nube de polvo tras de sí, el silencio se instaló en la humilde vivienda. Por primera vez en años, Luciana pudo moverse sin temor a un grito o a una bofetada inesperada. Caminó por las habitaciones vacías, rozando con los dedos los muros de adobe, como si comprobara que la paz era real. El día transcurrió con una calma extraña.
Luciana canturreó en voz baja mientras preparaba tortillas, algo que nunca se habría permitido en presencia de su padre. Se sorprendió a sí misma sonriendo sin motivo, disfrutando de lo que parecía un sueño frágil. Al caer la tarde, se sentó en el porche y contempló el horizonte teñido de naranja. Por primera vez, no tenía prisa por esconderse. Sin embargo, la tranquilidad pronto se vio interrumpida. Unos cascos se acercaron de nuevo por el sendero. El corazón de Luciana dio un vuelco, temiendo que su familia hubiese regresado antes de lo esperado. Pero la silueta que emergió entre el polvo era inconfundible. Nahuel. El apache desmontó con movimientos seguros y, en un gesto de respeto, se quitó el sombrero de ala ancha que llevaba sobre su cabello trenzado. «Buenas tardes, señorita», dijo con voz grave, aunque suave. «Vengo a hablar con usted sobre su familia». Luciana lo invitó a pasar, temblando de incertidumbre. Preparó café mientras él se sentaba con la calma de quien sabe esperar. La joven observaba cada uno de sus gestos, la manera en que apoyaba las manos, la serenidad de su rostro, la forma en que parecía escuchar incluso el silencio. Cuando por fin habló, sus palabras cayeron como piedras en el pecho de Luciana. Su padre y sus hermanos no se han adaptado al trabajo. Han llegado ebrios, han faltado el respeto a mis hombres y han causado disturbios. No tuve otra opción que despedirlos esta mañana. Luciana apretó la taza entre sus manos. Sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sabía lo que significaba. Su familia volvería furiosa, humillada, buscando un chivo expiatorio. Y ella sería el blanco más fácil. «Van a estar muy enojados», susurró, más para sí misma que para él. Nahuel la observó en silencio unos segundos. Sus ojos oscuros parecían atravesar las capas de miedo que ella había aprendido a esconder. Finalmente preguntó, «¿Le hacen daño?» Luciana contuvo el aliento. Nadie jamás le había hecho esa pregunta de manera tan directa. La tentación de negarlo fue fuerte, pero algo en la mirada del apache, en su preocupación genuina, rompió la última barrera. «Sí», dijo con un hilo de voz, y en esa palabra se derramaron años de dolor callado. Nahuel no la interrumpió. La dejó hablar. Escuchó cómo relataba los insultos, los golpes, la desesperanza. No hubo juicio ni sorpresa en su rostro, solo una atención firme y una compasión profunda. «No puede quedarse aquí cuando regresen», afirmó al final. «No después de lo que me ha contado». Luciana lo miró con desesperación. «¿Y a dónde puedo ir? No tengo dinero, ni familia que me reciba. No tengo nada». Nahuel se puso de pie. «Tiene valor. Ha sobrevivido hasta ahora, y eso ya es mucho. Mi rancho necesita a alguien que se ocupe de la casa, que cocine para los trabajadores, que mantenga el orden. Es trabajo honesto, con comida y alojamiento asegurados». Luciana lo miró sin poder creer lo que escuchaba. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Le estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió él con firmeza. «Una oportunidad de comenzar de nuevo, lejos de quienes le hacen daño». Un ruido distante interrumpió la conversación. Cascos de varios caballos acercándose. Luciana corrió hacia la ventana y vio las figuras conocidas de su padre y sus hermanos avanzando por el sendero, sus rostros endurecidos por la rabia. «¡Tiene que irse!», exclamó en pánico. «Si lo encuentran aquí, lo matarán». Nahuel se acercó a la puerta. «No hay tiempo. Venga conmigo ahora. Podemos enviar por sus cosas después». Luciana vaciló, atrapada entre el miedo y la esperanza. Miró hacia la puerta donde su familia se acercaba con furia, luego hacia la mano extendida de Nahuel, firme y decidida. Por primera vez en su vida adulta, tomó una decisión propia. Apretó la mano del apache
y corrió con él hacia el caballo. En cuestión de minutos, galopaban hacia el norte, dejando atrás el único hogar que había conocido, pero también la prisión que la había consumido. El viento golpeaba su rostro, despeinando su cabello, y cada zancada del animal la alejaba más de la violencia. A pesar del miedo, una emoción desconocida comenzaba a encenderse en su pecho: esperanza. El camino hacia el rancho de Nahuel fue arduo. Atravesaron senderos pedregosos y cañadas profundas iluminadas apenas por la luna creciente. Luciana se aferraba a la cintura del apache, temblando entre el frío y la ansiedad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero la firmeza con que él sujetaba las riendas le transmitía una seguridad nueva. Cuando finalmente llegaron al valle, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. Ante sus ojos se abrió un paisaje distinto a todo lo que había visto: praderas verdes, caballos pastando en libertad, chozas de madera y piedra, y un arroyo que serpenteaba entre los árboles. Nahuel desmontó y la ayudó a bajar. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo con voz serena. Luciana respiró hondo. El aire fresco de la montaña llenó sus pulmones. Por primera vez en muchos años, no olía a alcohol ni a violencia, sino a tierra húmeda y a libertad. La mañana en el valle amaneció con un resplandor suave. El aire fresco traía consigo el murmullo del arroyo cercano y el relincho de los caballos que corrían libres por los pastos. Luciana despertó en una pequeña cabaña de madera, envuelta en una manta áspera pero limpia, con la extraña sensación de estar en un lugar que no le pertenecía, y, al mismo tiempo, en un refugio que había anhelado toda su vida. Se levantó despacio, con el cuerpo todavía dolorido por la tensión y las horas de cabalgata, y abrió la puerta. Lo primero que vio fue a Nahuel, de pie, vigilando a los trabajadores que se movían alrededor de los corrales. Su porte transmitía respeto, pero no miedo. Los hombres lo escuchaban con atención y respondían con camaradería, algo muy distinto a la dinámica autoritaria que Luciana conocía en su casa. Él la saludó con un gesto breve, como quien reconoce que la presencia de alguien es bienvenida. Luciana bajó la mirada, insegura, pero en su interior sintió un alivio que no supo explicar. Durante los primeros días, Luciana se limitó a observar. Aprendió que aquel lugar no era solo un rancho de caballos, sino también un pequeño asentamiento donde convivían varias familias apache. Había mujeres que preparaban tortillas y cuidaban de los niños, ancianos que narraban historias en las noches junto al fuego, y jóvenes que entrenaban con arcos y lanzas en los claros de la montaña. Aunque algunos la miraban con curiosidad o desconfianza, nadie le levantó la voz ni la trató con desprecio. Esa ausencia de violencia resultaba tan extraña que, en ocasiones, Luciana sentía la necesidad de estar alerta, como si en cualquier momento pudiera estallar un golpe, pero ese golpe nunca llegaba. Una tarde, mientras ayudaba a una de las mujeres a moler maíz, apareció una niña de cabello negro y ojos vivaces que no tendría más de 11 años. «Me llamo Yuma», dijo con una sonrisa tímida. «¿Y tú?» «Luciana», respondió ella, un poco sorprendida por la espontaneidad. «Nahuel dice que vienes de muy lejos. ¿Te vas a quedar?» Luciana no supo qué contestar. No quería ilusionar a nadie, ni siquiera a sí misma, pero la mirada expectante de la niña la conmovió. «Eso espero», susurró. Desde ese momento, Yuma comenzó a acompañarla en casi todas sus tareas. La seguía como una sombra alegre, le enseñaba palabras en apache y le mostraba los rincones más hermosos del valle. El lugar donde crecían flores silvestres, la roca que servía de mirador hacia las montañas.
el árbol bajo el cual solía descansar su madre antes de morir. Luciana, que había crecido en la soledad y el maltrato, se encontró disfrutando de la compañía de aquella niña, como si por fin alguien le recordara que también era posible reír. Una figura inesperada entró en su vida pocos días después, doña Aurelia, una viuda mestiza que vivía en una choza cercana al asentamiento. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y los ojos claros llenos de sabiduría. Se acercó a Luciana con una calma maternal. «Te he visto», dijo en voz baja mientras ambas recogían leña. «Tus manos tiemblan cuando alguien levanta la voz, aunque sea de alegría». Luciana se sonrojó, avergonzada, pero doña Aurelia no la juzgó. «No temas. El miedo tarda en irse, pero aquí no tendrás motivos para temblar. El valle protege a los que llegan heridos». Aquel encuentro marcó un punto de inflexión. Doña Aurelia comenzó a aconsejarla, enseñándole remedios de hierbas, formas de conservar los alimentos y, sobre todo, a escuchar su propio corazón. Para Luciana, esas palabras fueron como semillas que empezaban a germinar en la tierra árida de su alma. A pesar de la calma aparente, la joven no podía olvidar que su familia volvería algún día. En las noches, tumbada sobre el petate, escuchaba los sonidos del rancho y sentía cómo la ansiedad le apretaba el pecho. La voz de su padre, los insultos de Ramiro, la mirada fría de Mateo. Todos esos recuerdos la perseguían como fantasmas que ni siquiera el aire puro de la sierra podía borrar. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del campamento, Nahuel se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo compartió el silencio. Finalmente habló. Los hombres que hacen daño suelen creer que tienen derecho a todo, pero aquí no es así. Aquí nadie es dueño de nadie. Luciana lo miró, sorprendida por la claridad de sus palabras. Él no le pedía explicaciones, no le exigía nada, simplemente le ofrecía una certeza. En ese lugar, ella era libre. Con el paso de los días, Luciana empezó a trabajar en la cocina principal. Preparaba comida para los hombres que cuidaban los caballos y para las familias del asentamiento. Descubrió que, con ingredientes abundantes y sin el constante temor de un golpe, cocinar podía ser un acto de alegría. El aroma del pan de maíz y del café fuerte llenaba la cabaña, y ella tarareaba viejas canciones que su madre solía cantar. Los trabajadores comenzaron a sonreírle con respeto, agradeciendo las porciones generosas. Yuma la ayudaba a servir, riendo cuando se manchaba las manos de masa. En esos momentos, Luciana sentía que estaba construyendo algo parecido a un hogar, pero la sombra del pasado no tardó en reaparecer. Una tarde, mientras llevaba agua desde el arroyo, escuchó dos hombres jóvenes murmurar entre ellos. «¿Qué hace aquí esa mestiza?», dijo uno, con desconfianza. «Los suyos nos han traicionado antes». El otro asintió, lanzándole una mirada dura. Luciana bajó la cabeza y apretó el cántaro contra su pecho. El miedo regresó de golpe, recordándole que aún no pertenecía del todo. Esa noche, doña Aurelia la encontró llorando en silencio. «No todos confían rápido», le explicó, «pero el tiempo muestra quién es cada uno. Tú tienes el poder de demostrar con tus actos que tu corazón no trae engaños». Luciana asintió, comprendiendo que su camino hacia la aceptación no sería fácil. El valle ofrecía paz, pero también pruebas. Luciana debía aprender a ganarse el lugar que Nahuel y Yuma ya le habían ofrecido sin condiciones. Y aunque en su interior seguía temblando la certeza de que su familia volvería, ahora no se sentía sola. Esa mezcla de temor y esperanza fue la semilla que preparó el terreno para lo que vendría.
la inevitable confrontación con los fantasmas de su pasado, que aún cabalgaban en las sombras de la montaña. El sol caía tras las montañas cuando un presagio inquietante recorrió el valle. Los perros del campamento apache comenzaron a ladrar, y los caballos se agitaron en los corrales, como si presintieran la llegada de un peligro. Luciana, que estaba amasando masa junto a Yuma en la cocina, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nahuel apareció en la puerta con el ceño fruncido. «Se acercan jinetes», anunció con voz grave. «Reconozco sus rostros desde la distancia. Son tu padre y tus hermanos». Luciana dejó caer la masa de sus manos. El aire de libertad que había respirado en las últimas semanas se volvió pesado de repente. Recordó los gritos de Evaristo, las burlas de Ramiro, el silencio cómplice de Mateo. Todos los fantasmas del pasado cabalgaban de nuevo hacia ella. Los hombres apaches se reunieron cerca de la entrada al valle, con sus lanzas y arcos preparados. No eran guerreros sedientos de sangre, pero sí defensores de su hogar. Luciana los observaba desde atrás, con el corazón palpitante. No quería que aquel lugar, que recién empezaba a ser su refugio, se tiñera con la violencia que la había perseguido toda la vida. Evaristo desmontó de su caballo con pasos tambaleantes, pero su voz resonó fuerte. «Luciana, sal de ahí ahora mismo», rugió, sus ojos enrojecidos por el alcohol y la ira. Ramiro escupió al suelo, avanzando un paso. «Ese apache nos robó nuestra sangre. Devuélvenos a nuestra hermana». Nahuel se adelantó, sereno pero firme. «Nadie la robó. Ella eligió estar aquí». Las palabras encendieron aún más la furia de Evaristo. «Ella no tiene derecho a elegir. Es mi hija, y mientras respire, me debe obediencia». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los trabajadores del valle miraron a Luciana, que se mantenía a la sombra de Nahuel. El momento había llegado. Con las piernas temblorosas, Luciana dio un paso al frente. Su voz apenas fue un murmullo al principio, pero pronto creció con una fuerza que sorprendió incluso a ella. «No voy a regresar, padre». Evaristo la miró incrédulo, como si esas palabras fueran una traición inconcebible. Se acercó de golpe y en un movimiento brutal levantó la mano y la golpeó en la mejilla. El sonido seco del impacto resonó en todo el valle. Pero antes de que pudiera alzar de nuevo el brazo, Nahuel intervino. Con un solo movimiento lo apartó con fuerza, plantándose entre él y Luciana. Sus ojos oscuros brillaban de indignación. «En mi tierra», dijo con voz baja y peligrosa, «ningún hombre golpea a una mujer». Ramiro intentó avanzar, pero se detuvo al ver que los guerreros apache lo rodeaban. Mateo, aunque nervioso, también alzó el pecho como si buscara demostrar valentía, pero sus ojos evitaban el contacto directo con los arcos tensados. Fue entonces cuando apareció Tata Joaquín, el anciano líder del valle, apoyado en su bastón. Su voz, aunque gastada por los años, tenía la autoridad de la montaña misma. «Aquí se respeta la voluntad de cada alma», dijo. «Si la muchacha ha elegido quedarse, nadie puede obligarla a marcharse». Evaristo, con la mandíbula ensangrentada por el golpe de Nahuel, gritó entre dientes: «Esto no ha terminado. Ella es de nuestra sangre, y la sangre siempre reclama lo suyo». Subió a su caballo con torpeza, seguido por Ramiro y Mateo. Antes de marcharse, lanzó una última mirada cargada de odio hacia Luciana. Luego los tres se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y amenazas. Luciana cayó de rodillas temblando, mientras Yuma corría a abrazarla. La joven sintió cómo sus lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo. No era solo el dolor del golpe, sino el peso de haber enfrentado por primera vez a su padre.
Nahuel se agachó a su lado. «Fuiste valiente», dijo, ofreciéndole un pañuelo. «Ellos volverán, pero ya no estás sola». Luciana lo miró, y en sus ojos vio algo que nunca antes había conocido. Protección genuina, sin condiciones, sin precio. Ese simple gesto plantó en su corazón una semilla de confianza. Esa noche, alrededor del fuego, la tensión aún se respiraba en el aire. Los hombres del valle hablaban de reforzar la vigilancia. Las mujeres comentaban en voz baja lo ocurrido, y los niños escuchaban con ojos grandes, comprendiendo que algo importante había sucedido. Doña Aurelia se sentó junto a Luciana y le tomó las manos. «El miedo no desaparece de un día para otro», le dijo con dulzura. «Pero hoy diste un paso que tu madre habría aplaudido. Has dicho tu primera palabra de libertad». Luciana cerró los ojos y, por un instante, imaginó el rostro de su madre sonriéndole desde algún lugar entre las estrellas. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el umbral de la cabaña, observando cómo el viento movía las ramas y cómo los centinelas apache vigilaban en silencio. Sabía que su padre regresaría, que no aceptaría la derrota, pero también sabía que algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la muchacha que temblaba ante cada grito. Ahora era alguien que había elegido. Y aunque el camino sería peligroso, por primera vez tenía la certeza de que no lo recorrería sola. El amanecer iluminó el valle con tonos dorados, pero la calma era engañosa. Aunque los pájaros cantaban y el río corría sereno, Luciana no podía olvidar la mirada de odio que su padre le había lanzado la noche anterior. Ese recuerdo la acompañaba como una sombra invisible, recordándole que el peligro aún no había terminado. Mientras ayudaba a doña Aurelia a preparar café, sus manos temblaban. La anciana la observó en silencio y con la sabiduría que dan los años, murmuró: «El miedo es una bestia que se alimenta de tu silencio. No dejes que gobierne tu vida». Luciana asintió, pero en su pecho aquella mañana Nahuel la invitó a recorrer el rancho. Quería mostrarle cómo funcionaba cada parte: los corrales, el establo donde se cuidaban los caballos enfermos, los campos donde los hombres levantaban cercas. Caminaba a su lado con una naturalidad tranquila, pero Luciana percibía algo más, una herida invisible que él escondía bajo su firmeza. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella con timidez. Nahuel guardó silencio unos segundos antes de responder. «No siempre. Perdí a mi esposa hace años. Desde entonces me dediqué a levantar este lugar para que otros tuvieran lo que yo ya no podía tener: un hogar». Luciana lo miró sorprendida. No esperaba que él compartiera algo tan íntimo. En sus ojos vio dolor, pero también una fortaleza que la conmovió. Comprendió que no era el único marcado por las pérdidas. «Lo siento mucho», susurró. Él asintió con un leve gesto. «El dolor nos cambia, pero también nos enseña». Con el paso de los días, la rutina comenzó a unirlos. Luciana preparaba la comida para los trabajadores, y Nahuel solía pasar por la cocina a probar un sorbo de café o a preguntar si necesitaba algo. Esos pequeños encuentros se convirtieron en momentos esperados. Yuma, siempre curiosa, no tardó en notar la cercanía entre ellos. «Él sonríe más cuando te ve», le dijo a Luciana un día mientras amasaban juntas. La joven se sonrojó, tratando de disimular. «No digas tonterías, Yuma». Pero la niña, con su inocencia, replicó: «No es tontería. Mi madre decía que cuando alguien te mira con respeto y ternura, hay algo especial en su corazón». Las palabras de Yuma resonaron en Luciana más de lo que quiso admitir. Una tarde, mientras recogía leña cerca del arroyo, escuchó un crujido entre los árboles.
Se detuvo de inmediato, el miedo regresando como un golpe seco. De entre los matorrales apareció Ramiro, con la sonrisa torcida y los ojos encendidos de rencor. «Sabía que terminarías aquí», dijo en voz baja, acercándose lentamente. «No puedes esconderte para siempre». Luciana retrocedió, pero sus pies tropezaron con una raíz. Cayó al suelo, el corazón desbocado. Ramiro se inclinó hacia ella, con una amenaza clara en sus gestos. De pronto, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el suelo, a pocos centímetros de donde él estaba. Ramiro levantó la vista y vio a Nahuel, firme en lo alto de la colina, con el arco aún tensado. «Aléjate», ordenó con voz de trueno. Ramiro maldijo entre dientes, pero retrocedió. Antes de irse, lanzó una mirada venenosa hacia Luciana. «Esto no ha terminado», gruñó, y desapareció entre la maleza. Luciana, temblando, no pudo contener las lágrimas cuando Nahuel corrió hacia ella y la ayudó a ponerse de pie. «¿Estás bien?», preguntó con urgencia. Ella asintió, aunque apenas podía respirar. «Me encontró... sabía que vendrían». Nahuel la tomó de los hombros, mirándola con seriedad. «No estás sola. Si vuelven, los enfrentaremos juntos». Por primera vez en mucho tiempo, Luciana creyó en esas palabras. Esa noche, en el círculo alrededor del fuego, los hombres del valle discutieron la necesidad de reforzar la vigilancia. Tata Joaquín, el anciano, habló con voz grave. «El pasado siempre busca reclamar lo que cree suyo, pero la voluntad de una persona es sagrada. Nadie puede arrebatársela». Las palabras resonaron en todos, y Luciana sintió que ya no era solo una forastera. Era alguien por quien valía la pena luchar. Doña Aurelia se acercó después, con una sonrisa serena. «El vínculo que nace entre tú y Nahuel no es casualidad. Ambos han sido heridos, pero juntos pueden encontrar sanación». Luciana, sonrojada, guardó silencio. Pero en su corazón algo comenzaba a encenderse. Un sentimiento frágil, nacido del respeto y la esperanza, que poco a poco se transformaba en algo más profundo. Al acostarse, no pudo dormir. Desde la ventana de su cabaña, observó cómo Nahuel caminaba de un lado a otro, vigilando los alrededores. La luz de la luna iluminaba su silueta firme, y en su pecho Luciana sintió una mezcla de gratitud y ternura. El miedo a su familia seguía vivo, pero ahora tenía algo que jamás había conocido. Un aliado que no solo la defendía, sino que también creía en ella. Y aunque sabía que el peligro estaba lejos de terminar, esa noche se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. La vida en el valle pareció retomar una calma frágil tras el encuentro con Ramiro, pero en el corazón de Luciana ardía una mezcla constante de miedo y esperanza. Cada día trabajaba en la cocina, compartía risas con Yuma y escuchaba los consejos de doña Aurelia, pero en cada sombra de la montaña creía ver el reflejo de su padre o de sus hermanos acechando. Nahuel lo sabía, por eso reforzó la vigilancia del rancho. Al caer la tarde, los jóvenes apache patrullaban los senderos y los hombres adultos se turnaban durante la noche. La tensión era un hilo invisible que atravesaba el aire, y aunque los niños seguían jugando, sus madres los llamaban con más premura al caer el sol. Una mañana, Luciana despertó con el sonido del viento agitando las ramas y el murmullo del río cercano. Cuando salió de la cabaña, encontró a Nahuel ensillando su caballo. «Voy a revisar los linderos del valle», explicó. «He visto rastros extraños cerca del paso del norte». Ella quiso pedirle que no se arriesgara, pero se contuvo. Sabía que aquel hombre no actuaba por imprudencia, sino por responsabilidad. Sin embargo, al verlo partir, una punzada de temor se clavó en su pecho.
la certeza de que el peligro se acercaba más de lo que todos querían admitir. Esa tarde, el valle se llenó de un silencio denso. Los pájaros callaron y hasta el viento parecía contener la respiración. Luciana estaba recogiendo agua del arroyo con Yuma cuando escuchó el retumbar de cascos. Alzó la vista y vio una nube de polvo levantándose desde el camino del sur. Sus piernas se debilitaron al reconocer las siluetas. Evaristo, Ramiro y Mateo, acompañados esta vez por otros hombres armados con machetes y escopetas viejas. No venían a hablar, venían a reclamar con violencia lo que creían suyo. «Yuma, corre al campamento», gritó Luciana, empujando a la niña hacia los matorrales. Ella se quedó atrás, paralizada por el terror, mientras los jinetes se acercaban. El rostro de Evaristo era el retrato de la rabia. «¡Luciana!», rugió. «¡Traidora! ¡Vas a pagar por humillar a tu sangre!». Ramiro escupió al suelo, levantando su machete. «¡Nadie nos quita lo que nos pertenece!». Los guerreros apache, alertados por los gritos, corrieron hacia la entrada del valle. Tata Joaquín salió con paso lento pero firme, apoyado en su bastón, seguido por Nahuel, que regresaba del norte con el arco en la mano y la mirada encendida. «No pasarán», dijo el anciano con voz profunda. «Esta tierra protege a quien busca refugio». Evaristo soltó una carcajada amarga. «¡Refugio! Lo único que hacen es esconder a una desobediente. Mi hija vuelve conmigo ahora mismo o arderá este rancho». Alzó el fusil y por un instante el mundo se detuvo. Los niños lloraban en las chozas, las mujeres apretaban a sus hijos contra el pecho, y Luciana sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Entonces, Nahuel avanzó unos pasos, poniéndose entre Luciana y los intrusos. «Ella no es tuya, Evaristo. Nadie puede poseer a otra persona. Ha decidido quedarse, y su voluntad será respetada, aunque tengamos que dar la vida por defenderla». Las palabras resonaron como un trueno. Evaristo apretó los dientes y disparó al cielo, un gesto de intimidación que provocó el caos. Los caballos relincharon, los hombres apache tensaron sus arcos, y por un segundo pareció que la batalla era inevitable. Luciana, temblando, dio un paso adelante. «¡Basta, padre!», gritó con todas sus fuerzas. «No volveré contigo, aunque me mates. Prefiero morir aquí, libre, que vivir otra vez bajo tu violencia». El silencio fue absoluto. Los ojos de todos se posaron en ella. Evaristo quedó mudo, como si jamás hubiera esperado que su hija tuviera voz propia. Ramiro, en cambio, soltó una carcajada cruel. «Entonces morirás», espetó, espoleando su caballo hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Nahuel lanzó una flecha que se clavó en la tierra, apenas a un palmo del animal. El caballo se encabritó y Ramiro estuvo a punto de caer. Nahuel no dudó en tensar otra flecha, esta vez apuntando directo al pecho. «Un paso más, y será el último que des». Los acompañantes de Evaristo comenzaron a murmurar, inseguros. No todos estaban dispuestos a arriesgar la vida en una pelea desigual. Algunos retrocedieron, y esa grieta en la unidad enfureció más al patriarca. «¡Cobardes!», vociferó. «¡No necesitamos su ayuda!». Tata Joaquín levantó el bastón. «La montaña decide quién pertenece y quién no. Tú ya no tienes poder aquí, Evaristo. Vuelve a tu miseria y deja en paz a tu hija». Por un momento, el hombre pareció vacilar. La fuerza de la comunidad apache, la firmeza de Nahuel, la decisión de Luciana, todo lo rodeaba como un muro imposible de derribar. Pero el odio aún ardía en sus ojos. «Esto no termina aquí», escupió, montando de nuevo su caballo. «Volveré, y entonces no habrá compasión». Con un gesto brusco, ordenó a sus hijos retirarse. Los hombres armados
divididos entre el miedo y la obediencia, se fueron con ellos. El valle recuperó lentamente el silencio, roto solo por los sollozos de algunos niños. Luciana cayó de rodillas, agotada. Nahuel se acercó y la ayudó a levantarse, sosteniéndola con firmeza. «Has sido valiente», murmuró. «Tu voz hoy valió más que todas las flechas». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez se permitió apoyarse en su hombro, dejando que la contuviera. Aquella noche, el fuego del campamento iluminó rostros serios, pero unidos. Doña Aurelia habló con serenidad. «El peligro no ha terminado, pero hoy todos vimos que Luciana ya no es una víctima. Es parte de nuestra comunidad y debemos protegerla como a una hermana». Las palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos de aprobación. Luciana, sentada junto a Nahuel y Yuma, sintió que algo había cambiado para siempre. Ya no era la muchacha rota que temblaba en silencio. Era una mujer que había desafiado a su padre delante de todos y había elegido su destino. Sin embargo, en su corazón sabía que la batalla final aún estaba por llegar. El odio de Evaristo no desaparecería fácilmente, y cada día que pasaba, se acercaba el momento en que el valle tendría que enfrentarse a la furia de un hombre dispuesto a destruirlo todo. La lluvia comenzó como un murmullo tímido sobre las hojas, pero pronto se convirtió en un estrépito que sacudía todo el valle. El cielo se había oscurecido al mediodía, y un viento gélido bajaba desde las montañas, arrastrando consigo la promesa de tormenta. Los caballos relinchaban inquietos, las mujeres aseguraban las chozas con mantas de cuero, y los hombres corrían a proteger el ganado. En medio de aquella agitación, Luciana sintió que la naturaleza misma presagiaba lo que estaba por venir. No solo una tormenta de agua, sino también de violencia. Nahuel la encontró ayudando a Yuma a guardar las mazorcas secas en un cesto. Su cabello estaba empapado y sus ojos reflejaban la urgencia del momento. «Este valle ha resistido muchas lluvias», dijo él, «pero lo que viene no es solo clima. Tus hermanos se preparan. Tenemos noticias de que se han aliado con hombres del pueblo. Traen armas y sed de venganza». Luciana apretó los labios, un escalofrío recorriéndole la espalda. Desde que los había enfrentado en la entrada del valle, sabía que no se rendirían. Pero la idea de verlos regresar con refuerzos le provocaba un miedo nuevo, no solo por ella, sino por toda la comunidad que le había dado un lugar. La tormenta estalló al caer la tarde. El agua caía con tal fuerza que los senderos se convirtieron en riachuelos, y el trueno retumbaba como un tambor de guerra. En el centro del campamento, Tata Joaquín reunió a todos bajo un gran toldo. Su voz, aunque quebrada por los años, se imponía al estruendo de la lluvia. «La montaña nos pone a prueba. El enemigo se acerca, y el cielo mismo quiere saber si somos dignos de resistir. No lucharemos solo por Luciana, sino por nuestra libertad y la de nuestros hijos». Las palabras encendieron el espíritu de los presentes. Algunos hombres afilaron machetes, otros tensaron las cuerdas de sus arcos, y las mujeres prepararon fogatas cubiertas para mantener la lumbre viva pese al agua. Luciana miraba a su alrededor con un nudo en la garganta. Todos estaban dispuestos a arriesgarse por ella, una forastera que había llegado con más heridas que fuerzas. Doña Aurelia se acercó, colocándole un rebozo seco sobre los hombros. «El miedo es natural», susurró, «pero recuerda, hoy ya no eres solo la hija de Evaristo, eres parte de esta tierra». Esa noche, entre relámpagos, Nahuel y Luciana patrullaron los límites del valle. Él caminaba con paso firme, llevando un arco en la mano,
mientras ella sostenía una linterna cubierta con cuero para proteger la llama. El agua corría por los caminos, y cada sombra parecía esconder una amenaza. «Podrían entrar en cualquier momento», dijo ella, con la voz apenas audible bajo el estrépito de la tormenta. «Lo sé», respondió Nahuel, «pero también sé que ya no tienes miedo como antes. Tus palabras aquel día, frente a tu padre, cambiaron más de lo que imaginas». Luciana se detuvo un instante, sorprendida. «¿De verdad lo crees?» Nahuel la miró fijamente. En su rostro se reflejaban tanto la dureza de un líder como la ternura de un hombre que había aprendido a sufrir. «Creo que eres más fuerte de lo que piensas, y eso, Luciana, puede ser lo que salve a todos nosotros». Sus corazones latieron al unísono bajo el trueno. Por un instante, el peligro que los rodeaba se desvaneció, y en medio de la tormenta surgió un silencio íntimo entre los dos. Al amanecer, la lluvia había menguado, pero el valle estaba anegado. El arroyo se desbordaba, los caminos eran lodo, y una neblina espesa cubría las montañas. Fue en ese silencio húmedo cuando aparecieron las primeras señales: huellas de caballos en el barro, ramas rotas y el eco lejano de voces. Un explorador apache llegó jadeando. «¡Se acercan!», gritó. «Son más de una docena, y vienen armados». El campamento se agitó de inmediato. Los hombres tomaron posiciones en las colinas. Las mujeres y los niños fueron resguardados en cuevas cercanas, y Nahuel reunió a su gente en el claro central. «Hoy defenderemos lo que es nuestro», dijo, alzando la voz. «No dejaremos que la violencia nos arrebate lo que hemos construido». Luciana estaba entre la multitud, con el corazón palpitante. Miró a Yuma, que la abrazó con fuerza, y a doña Aurelia, que rezaba en silencio. No podía huir. Sabía que, si escapaba, condenaría a quienes habían decidido protegerla. Los cascos retumbaron poco después. Entre la neblina emergió la figura de Evaristo, con la ropa aún más desaliñada y el rostro endurecido por la obsesión. Ramiro cabalgaba a su lado, con una escopeta al hombro, y Mateo marchaba detrás, con mirada vacilante. Los acompañaban varios hombres del pueblo, armados con machetes y antorchas. «¡Entreguen a mi hija!», bramó Evaristo, su voz rompiendo el silencio húmedo del amanecer. «Si no lo hacen, quemaremos este valle hasta reducirlo a cenizas». Un rugido de indignación recorrió a la comunidad apache. Nahuel dio un paso adelante, el arco en sus manos. «Ella no es tuya, Evaristo. Nunca lo fue». El viejo levantó su fusil, apuntando hacia la multitud. Pero antes de que pudiera disparar, Luciana avanzó. Su cuerpo temblaba, pero su voz se alzó clara como nunca antes. «¡Soy libre!», gritó. «Ya no soy tu esclava, ni tu hija sometida. Prefiero morir aquí que volver contigo». El eco de sus palabras se extendió por el valle. Por un momento, hasta la tormenta pareció guardar silencio. Los apaches tensaron sus arcos. Los hombres del pueblo se miraron entre sí, y Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener el odio de su padre. Evaristo rugió de rabia, espoleando a su caballo hacia adelante. El choque era inevitable. El relincho de los caballos desgarró el aire al mismo tiempo que el rugido de Evaristo. Con la escopeta levantada, avanzó como un demonio entre la neblina, y tras él lo hicieron Ramiro y los hombres del pueblo, con antorchas en alto. El valle, aún empapado por la tormenta de la noche, se convirtió en un campo de tensión donde cada respiración parecía anunciar el estallido. Los arqueros apache, apostados en las laderas, tensaron sus arcos. El silbido de las primeras flechas cruzó el aire y se clavó en la tierra húmeda, frenando la embestida inicial. Nahuel, en el centro del claro, gritó órdenes rápidas a sus hombres,
su voz firme imponiéndose sobre el caos. Luciana se mantuvo detrás de él, con el corazón desbocado y los ojos fijos en su padre, que la miraba como si fuera un enemigo a destruir. El primer choque fue brutal. Ramiro disparó su escopeta, y el estruendo resonó como un trueno. El proyectil levantó tierra a pocos pasos de donde Nahuel estaba, pero la respuesta fue inmediata. 2 flechas cayeron cerca de los atacantes, obligándolos a retroceder unos metros. La lluvia reciente había vuelto el suelo traicionero, y algunos caballos resbalaron, derribando a sus jinetes. En medio del tumulto, Luciana vio a Mateo, su hermano menor. Él no levantaba el machete, se mantenía en la retaguardia con el rostro pálido y la mirada vacilante. El contraste con Ramiro era evidente. Mientras uno ardía de odio, el otro parecía devorado por la duda. Evaristo, sin embargo, no titubeaba. «¡Atrápenla!», gritó con furia. «¡Quiero a Luciana viva!». La joven retrocedió, pero Nahuel la cubrió con su cuerpo, blandiendo una lanza que había tomado de uno de sus hombres. Con un movimiento certero, bloqueó el ataque de un campesino armado con machete y lo derribó de un empujón. Su fuerza era la de alguien que defendía no solo un territorio, sino también un ideal. Las antorchas arrojadas por los hombres del pueblo comenzaron a incendiar los matorrales cercanos. El fuego se extendió rápido, alimentado por la vegetación seca tras el calor de semanas anteriores. El humo se mezcló con la neblina, creando una cortina opresiva que dificultaba ver y respirar. Los gritos se confundían con el chisporroteo de las llamas y el relincho desesperado de los caballos. Luciana sintió que la garganta se le cerraba, pero una mano firme la tomó. Yuma había corrido hacia ella, ignorando el peligro. «¡Tienes que moverte!», le gritó la niña. «¡El fuego viene hacia acá!». Doña Aurelia apareció también, ayudando a Luciana a alejarse de las llamas. La anciana, pese a su edad, mantenía la calma. «No mires atrás, hija. Solo avanza», le dijo con voz serena. Nahuel, al verlas en peligro, corrió hacia ellas, abriendo paso entre el humo y las sombras. Con un brazo protegió a Luciana y con el otro apartó a un atacante que intentó interceptarlos. La lucha se volvió caótica. Hombres gritando, mujeres resguardando a los niños en cuevas cercanas, guerreros apaches, resistiendo con arcos y lanzas, mientras el fuego iluminaba la escena como si fuera un juicio final. En medio del combate, Ramiro logró acercarse a Luciana. Sus ojos brillaban de locura mientras levantaba el machete. «¡No escaparás de mí!», rugió. Luciana retrocedió, tropezando con una piedra, y por un instante sintió que todo terminaba. Pero Nahuel se interpuso, bloqueando el golpe con el mango de su lanza. El choque metálico resonó con violencia, y ambos hombres forcejearon bajo la lluvia de chispas que caía del incendio cercano. Fue entonces cuando Mateo apareció. Temblando, se colocó entre Ramiro y su hermana. «¡Basta, hermano!», gritó con voz quebrada. «¡Esto no está bien!». Ramiro lo miró con desprecio. «¿También tú me traicionas? ¡Eres un cobarde!». El silencio que siguió fue interrumpido por otro disparo de escopeta. Evaristo había disparado al aire, enloquecido. «¡Silencio todos!», vociferó. «Esta guerra no termina hasta que Luciana vuelva conmigo». Su voz se perdió en el rugido del fuego, pero sus palabras quedaron grabadas en todos. Finalmente, un grupo de hombres del pueblo, al ver la resistencia de los apaches y el peligro del incendio, comenzaron a retroceder. No habían venido a morir en una guerra que no era la suya. Las filas enemigas se deshicieron poco a poco, hasta que Evaristo, furioso, se vio obligado a ordenar la retirada. «¡Volveré!», gritó, su rostro ennegrecido por el humo.
Juro que no descansaré hasta ver este valle reducido a cenizas. Con esas palabras, espoleó su caballo y desapareció en la neblina, seguido por Ramiro, que lo maldecía todo, y Mateo, que cabalgaba en silencio, con la cabeza gacha. El valle quedó en ruinas parciales. Varios matorrales seguían ardiendo, y el humo cubría el cielo. Los hombres apaches sofocaban las llamas con mantas húmedas. Las mujeres atendían a los heridos, y los niños lloraban en brazos de sus madres. Luciana, exhausta, cayó de rodillas junto al arroyo. Sus manos temblaban y sus mejillas estaban manchadas de ceniza. Nahuel se arrodilló frente a ella, tomándole el rostro con cuidado. «Sobrevivimos», dijo con voz ronca, «y lo hicimos juntos». Ella lo miró, con lágrimas mezcladas con humo. «Pero volverán, no se detendrán hasta destruir todo lo que amo». Nahuel no apartó la mirada. «Entonces los enfrentaremos otra vez. Pero la próxima vez no solo lucharemos con armas, también debemos unir a más corazones. Este valle no puede resistir solo». Las palabras encendieron una chispa de resolución en Luciana. Por primera vez no pensó en huir, sino en resistir. Comprendió que la batalla no era solo suya, sino de todos aquellos que la habían acogido. Esa noche, el campamento quedó en silencio tras apagar las últimas brasas. Doña Aurelia se sentó junto a Luciana y le habló con ternura. «El fuego purifica, aunque duele. Lo de hoy ha dejado cicatrices, pero también ha mostrado quién eres en verdad. Una mujer que ya no huye». Luciana levantó la vista hacia el cielo despejado. Las estrellas brillaban con una claridad que la tormenta no había podido apagar. Supo que la guerra aún no había terminado, pero en su interior había nacido una fuerza que nunca antes había sentido. El valle despertó en silencio después de la noche de fuego. El humo aún flotaba en el aire, y el suelo húmedo conservaba el olor de la vegetación quemada. Los caballos pastaban inquietos, como si también intuyeran que lo ocurrido no había sido más que un aviso. Luciana, con las manos todavía manchadas de ceniza, caminaba por los restos carbonizados de los matorrales y sentía que cada rama calcinada era un recordatorio de la amenaza de su padre. El ataque había terminado, pero la guerra no. Nahuel convocó a todos en el claro central al amanecer. Su voz era firme, pero en sus ojos había un cansancio profundo. «Hemos resistido», dijo, «pero no podemos confiar en que Evaristo se detenga. Ahora sabe que no estamos dispuestos a ceder, y volverá con más fuerza. El valle debe prepararse, no solo con armas, sino con unidad». Los murmullos se extendieron entre los presentes. Algunos hombres propusieron abandonar el lugar y buscar refugio en pueblos cercanos. Otros clamaban por atacar primero, antes de que Evaristo reuniera más hombres. Tata Joaquín levantó el bastón y pidió silencio. «Este valle es nuestra casa. Si huimos, perderemos no solo la tierra, sino nuestra dignidad. Debemos estar listos para defenderlo, pero también debemos abrirnos a aliados. Nadie gana una guerra en soledad». Las palabras del anciano resonaron en todos, especialmente en Luciana. Ella comprendió que no bastaba con esconderse tras la protección de los apaches. Debía convertirse en parte activa de la resistencia. Esa misma tarde, ayudó a organizar a las mujeres para preparar alimentos que pudieran conservarse. Enseñó a los niños a mantenerse cerca de las cuevas seguras y acompañó a los hombres en la reparación de cercas que podían servir de barrera. Doña Aurelia, al verla tan ocupada, sonrió con ternura. «Tu madre estaría orgullosa. Ya no eres la niña que soportaba golpes en silencio. Ahora eres una mujer que construye fuerza para todos». Luciana sintió que esas palabras le daban un nuevo propósito. Mientras tanto,
Nahuel trabajaba con los jóvenes en la práctica de combate. Les enseñaba a moverse en silencio entre los árboles, a usar el arco incluso bajo la lluvia, a tender trampas con ramas y piedras. Luciana lo observaba desde la distancia, admirando no solo su destreza, sino la calma con la que inspiraba confianza en cada uno de los suyos. Una tarde, Nahuel se acercó a ella mientras recogía agua en el arroyo. «Has cambiado», le dijo con voz suave. «Antes temías incluso al silencio. Ahora lo usas como fuerza». Ella lo miró con seriedad. «He aprendido que el miedo nunca desaparece, pero también he aprendido que puedo caminar aunque tiemble. Y si debo luchar, lo haré». Nahuel asintió con orgullo, y en sus ojos se reflejó algo más profundo, una cercanía que iba más allá de la gratitud. Días después, llegaron noticias preocupantes. Un viajero que había pasado por el pueblo vecino aseguró que Evaristo estaba reclutando hombres con promesas de dinero y botellas de mezcal. No eran solo campesinos resentidos. Había también forajidos dispuestos a todo. El número crecía y, según el viajero, planeaban regresar antes de la próxima luna llena. La noticia cayó sobre el valle como un peso insoportable. Algunos jóvenes hablaron de huir antes de la llegada del enemigo, pero Nahuel reunió a todos y habló con dureza. «Si huimos, Evaristo ganará sin disparar un tiro. No solo perderemos el valle, perderemos la libertad. Aquí trazamos nuestra línea. Este será el lugar donde decidimos quiénes somos». Las palabras fueron recibidas con un murmullo de aprobación. El miedo era real, pero también lo era la determinación. Luciana se adelantó y con voz temblorosa pero firme, se dirigió a todos. «Sé que vienen por mí. Si creen que estoy poniendo en peligro este lugar, puedo marcharme. No quiero que nadie muera por mi culpa». Un silencio pesado cayó sobre el campamento. Entonces, Yuma corrió y se aferró a la falda de Luciana. «¡No te vayas!», gritó la niña. «Tú eres mi hermana ahora. Doña Aurelia también habló. El enemigo no viene solo por ti, hija. Viene por el derecho de decidir nuestro destino. Si te entregamos, mañana vendrán por cualquiera de nosotros». Nahuel la miró fijamente. «No estás sola, Luciana. Todos lucharemos contigo, porque ahora eres parte de este valle». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en su vida, alguien la defendía no por obligación, sino por amor y lealtad. Durante los días siguientes, los preparativos continuaron. Se cavaron zanjas para frenar el avance de caballos, se reforzaron las chozas con piedras y se escondieron provisiones en cuevas por si el asedio se alargaba. Los jóvenes entrenaban sin descanso y hasta los niños aprendieron a moverse en silencio para no delatar posiciones. Luciana trabajaba al lado de todos, amasando tortillas al amanecer, ayudando a cargar agua durante la tarde y aprendiendo de doña Aurelia cómo preparar ungüentos de hierbas para curar heridas. Ya no se veía a sí misma como un peso muerto, sino como alguien que podía aportar. Cada mirada de agradecimiento de las mujeres, cada sonrisa de los niños, reforzaba esa convicción. Por las noches, al calor del fuego, los ancianos narraban historias de resistencia, de cómo los apaches habían sobrevivido siglos de persecución. En esos relatos, Luciana encontró fuerza. No era la primera en desafiar la tiranía, y no sería la última. La víspera de la luna llena, el aire se volvió pesado. Los centinelas informaron haber visto fogatas en la distancia, en las laderas del sur. Evaristo y sus hombres estaban cerca. El valle se preparó con un silencio solemne. Esa noche, Luciana no pudo dormir. Se sentó en la entrada de su cabaña, mirando el cielo estrellado,
cuando Nahuel se acercó. «Mañana será difícil», dijo él. «Tal vez el día más duro de tu vida. Pero pase lo que pase, recuerda esto. Ya eres libre. Nadie puede arrebatártelo, ni siquiera tu padre». Luciana lo miró, y en su pecho nació una certeza. Había encontrado no solo un refugio, sino un nuevo hogar, un nuevo corazón. La luna llena ascendió sobre la Sierra Madre como un farol de plata, iluminando cada rincón del valle. El aire estaba cargado de un silencio expectante, roto solo por el murmullo del arroyo y el crujir de las antorchas que los apaches habían encendido para vigilar. Todos sabían que esa noche sería decisiva. El ataque final de Evaristo y sus hombres estaba a punto de caer sobre ellos. Luciana permanecía en la entrada del campamento, envuelta en un rebozo oscuro. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la certeza de que ya no era la misma mujer que había llegado al valle, temblando de terror. Ahora era parte de esa tierra, de esas gentes, y estaba dispuesta a defenderlas, aunque le costara la vida. Nahuel se le acercó, con el arco colgado en la espalda y la mirada firme. «Cuando todo esto termine», le dijo, «no importa cómo acabe, tú seguirás siendo libre. Esa es tu victoria». Un sonido interrumpió sus palabras, cascos de caballos golpeando contra la piedra. La tierra tembló, y desde la colina sur emergió una columna de jinetes. Eran más de 20, armados con machetes, fusiles y antorchas. Al frente, como un espectro de odio, cabalgaba Evaristo, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Ramiro lo seguía, gritando insultos, mientras Mateo marchaba detrás, con la cabeza gacha y los labios apretados. «¡Ahí está!», rugió Evaristo al ver a Luciana. «Mi hija desobediente, hoy pagarás por tu traición». Los hombres lanzaron un grito de guerra y descendieron hacia el valle. Nahuel levantó el brazo, y en ese instante una lluvia de flechas apache cruzó el cielo, obligando a los atacantes a dispersarse. El choque fue inmediato. Los caballos relinchaban, los machetes chocaban contra lanzas, y el humo de las antorchas encendía destellos en la oscuridad. Luciana corrió hacia las cuevas donde las mujeres protegían a los niños, pero en su interior sabía que no podía permanecer oculta. Volvió sobre sus pasos, decidida a estar al lado de quienes luchaban por ella. Nahuel la vio regresar y asintió en silencio, aceptando que esa noche ella no sería una sombra, sino una fuerza más en la batalla. El enfrentamiento se extendió por todo el valle. Doña Aurelia atendía a los heridos, aplicando ungüentos sobre cortes y flechas incrustadas. Yuma corría de un lado a otro llevando agua en cántaros pequeños. Los guerreros resistían con fiereza, pero los hombres de Evaristo eran numerosos y la lucha se volvió incierta. En medio del caos, Ramiro logró abrirse paso. Encontró a Luciana junto a un grupo de mujeres y la encaró con el machete en alto. «Siempre fuiste la vergüenza de la familia», rugió. «Hoy terminaré lo que padre empezó». Luciana retrocedió, pero no huyó. Levantó una rama encendida que había tomado del fuego y la sostuvo frente a él. «No soy tu esclava, Ramiro. Soy libre, aunque me mates». El odio en los ojos de su hermano fue interrumpido por una voz. «¡Déjala!». Era Mateo, que había corrido tras él. Se interpuso, bloqueando el machete con sus propias manos. La hoja lo cortó, la sangre manchó su camisa, pero su mirada se mantuvo fija en Ramiro. «Basta, hermano. Ya no más». Ramiro gritó de furia, pero en ese momento Nahuel llegó y lo derribó de un golpe certero. El mayor de los hermanos cayó inconsciente sobre el barro, mientras Mateo, sangrando, cayó de rodillas. Luciana lo sostuvo entre sus brazos, y por primera vez
escuchó de sus labios un susurro cargado de arrepentimiento. «Perdóname. Nunca debí callar cuando te hacían daño». Las lágrimas rodaron por el rostro de Luciana, pero no había tiempo para más. Evaristo había visto la escena y, enloquecido, cargó con su caballo directo hacia ellos. El tiempo pareció detenerse. Luciana se levantó, todavía sosteniendo la rama encendida. Su padre levantó el fusil y apuntó directo a su pecho. Ella no tembló. «No tienes poder sobre mí», dijo con voz clara. «Nunca más». En el mismo instante en que apretaba el gatillo, una flecha disparada por Nahuel atravesó el aire y golpeó el fusil, desviando el disparo. El arma estalló en las manos de Evaristo, que cayó de su caballo gritando de dolor. Sus hombres, al ver caer a su líder, comenzaron a dispersarse, huyendo hacia la oscuridad. La batalla, poco a poco, se apagó entre el humo y los gemidos de los heridos. Evaristo yacía en el suelo, con la mirada ennegrecida por la rabia. Luciana se acercó despacio, mientras Nahuel y los demás observaban en silencio. Su padre levantó la mano ensangrentada, como intentando aferrarse a un poder que ya no tenía. «Siempre serás mía», susurró con la voz rota. Luciana lo miró a los ojos y negó con la cabeza. «No, padre, soy libre, y ya no temo». Evaristo soltó un último gruñido antes de desfallecer. El silencio cayó sobre el valle, roto solo por el crepitar de las hogueras y el llanto ahogado de los sobrevivientes. La batalla había terminado. Los apaches comenzaron a curar a los heridos, recogiendo a los caídos con solemnidad. Ramiro fue llevado prisionero, mientras Mateo, debilitado por la herida, fue atendido por doña Aurelia. Luciana permaneció junto a Nahuel, exhausta pero firme. «Ganamos», susurró él. «No», respondió ella, mirando al cielo iluminado por la luna. «Sobrevivimos, y eso es mucho más». Los días siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción. El valle volvió a levantarse, más unido que nunca. Las chozas fueron reparadas, los campos limpiados, y la comunidad celebró ceremonias de agradecimiento a la montaña por haberlos protegido. En una de esas noches, al calor del fuego, Tata Joaquín tomó la palabra. «Hoy hemos visto que la libertad se defiende con sangre, pero también con amor. Luciana llegó como una mujer rota, y hoy es uno de los pilares de este valle». Todos asintieron, y Luciana sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran de dolor, sino de gratitud. Nahuel se acercó y, mirándola con una ternura que pocas veces mostraba, le tomó la mano. «Este valle es tu hogar ahora, si así lo decides, y yo estaré a tu lado, siempre». Luciana apretó su mano con fuerza, y en su corazón supo que había encontrado algo más que libertad. Había encontrado amor, dignidad y pertenencia. Con el tiempo, el valle floreció de nuevo. Los niños jugaban cerca del arroyo, las mujeres tejían bajo la sombra de los árboles y los hombres trabajaban con orgullo en los campos. Luciana se convirtió en una figura de respeto, alguien que inspiraba a los demás con su historia de lucha y resistencia. Y cada vez que la brisa soplaba entre las montañas, ella escuchaba en lo más profundo de su ser la voz de su madre. «Algún día encontrarás tu libertad». Ese día había llegado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.